por una visión intensa de los derechos humanos. Segunda parte, la plenitud. Hola, los saluda Juan José Bocaranda Espinosa. En la oportunidad anterior dijimos que la única forma de garantizar una eficiencia real del Estado es la admisión de que lo rija y gobierne la ley moral. También dijimos que la plenitud de los derechos humanos exige que se les enfoque desde una perspectiva múltiple, es decir, tomando en cuenta sus cuatro dimensiones: jurídica, existencial, moral y espiritual. Ahora bien, la dimensión jurídica de los derechos humanos es la más obvia, es la que establece el derecho en su sistema nacional e internacional. Sin embargo, es preciso evitar que en el tratamiento de los derechos humanos todo se reduzca a respuestas meramente jurídicas, a un tratamiento meramente técnico, a un asunto de simple lógica jurídica, como si se buscase una respuesta teórica a un problema concreto, lo cual lleva a la jurisprudencia de conceptos en vez de una jurisprudencia de intereses y de valores. Es necesario tener presente que el reclamante, la víctima, no está solicitando un estudio jurídico de su caso, sino una solución que responda en forma práctica y tangible a su interés concreto. En otras palabras, se debe tener en cuenta la dimensión existencial de los derechos humanos. La dimensión existencial de los derechos humanos es el centro donde radica la razón de ser práctica, inmediata, perentoria del reclamo. Saber en qué consiste el problema de la víctima y por qué acudió a la autoridad en busca de ayuda, en busca de respaldo a su derecho. Así pues, la dimensión existencial de los derechos humanos es la dimensión de las necesidades que reclaman el derecho y remiten a la dimensión moral de los derechos humanos. Para atender a la dimensión existencial o de las necesidades reales de los derechos humanos, para hacerlo con plenitud de conciencia, con el debido esmero, con el debido interés, satisfaciendo las exigencias de la responsabilidad ética, se requiere la dimensión moral, que es la dimensión de la dignidad humana, porque el funcionario a quien se solicite la protección de un derecho humano tomará interés real, a fondo, en la medida en que comprenda en qué consiste la dignidad humana y en la medida en que sepa valorarla, ya que lo fundamental del funcionario en estos casos es la sensibilidad humana que alguien entiende o ha entendido como el deseo de servir desinteresadamente. Si el funcionario es insensible, si obra sin deseo de servir, si para él no existen motivaciones suficientes, tomará el caso con frialdad, con negligencia, a medias, justamente porque no siente el calor de la dignidad humana. Tampoco siente este calor el que se limita a interpretar maquinalmente la norma, sin sentimiento, y a observar si el caso encaja o no, como si fuese un autómata o un servil de la ley. El valor de la dignidad humana es un valor para la realización, no para la contemplación. Ese valor debe motivar, debe convencer y persuadir a quien dice que reconoce y aplica los derechos humanos. Ese valor impulsa al intérprete, al juez, a sentir muy de cerca el dolor ajeno, el dolor de quien invoca el derecho, porque la dignidad humana es calidad, no cantidad, y calidad moral que exige tomar en cuenta la esencia del ser humano, su identidad con los demás seres humanos, porque la dignidad humana es una exigencia, un deber que compromete la responsabilidad moral. Cuando el funcionario está en presencia de la violación de un derecho humano determinado, nace ante su conciencia, quiéralo o no, un planteamiento de responsabilidad moral, y si no obra debidamente, contrae deuda moral. Siendo la dignidad humana un valor universal,
el denominador común más común de todos los seres humanos, debe hacernos sentir como en carne propia los padecimientos que sufra cualquier otro ser humano sin discriminación y aun cuando no se encuentre en nuestra latitud, sino en otro punto de la geografía. Es decir, se trata de un valor universal incondicionado. Por ello debe dolernos tanto como si tuviese lugar en nuestro propio país, en nuestro propio barrio, el hecho de que un bárbaro asesine a su mujer en un campo de Murcia, como el hecho de que un niño perezca ahogado cuando cruza el Egeo huyendo de la guerra, como el hecho de que miles de personas sean forzadas a la emigración y al hambre por causa de la construcción de represas en Malasia, en México, en la Patagonia o en cualquier otro lugar del mundo. Y así hemos dado un vistazo a las dimensiones jurídica, existencial y moral de los derechos humanos. Pero, ¿qué decir respecto a la dimensión espiritual? La dimensión espiritual de los derechos humanos corresponde a la evolución y a la perfección del individuo en el nivel superior de los alcances de la fe en las relaciones con Dios. Sería la visión de trascendencia de quien realizase los derechos humanos en forma cabal, casi como una consagración, como un apostolado, acumulando valores para el reino espiritual, como dice Omran Aibajov, quien afirma que también allá existen los bancos, donde vamos haciendo depósitos de las ganancias que devengamos de nuestras buenas acciones. Pero desgraciadamente la humanidad no ha avanzado en esta materia y poco o nada de ello interesa a la inmensa mayoría de las personas en el mundo, quienes, abocados a un frenético deseo de divertirse, nadan entre la indolencia y la crueldad extrema, con menosprecio absoluto, muchas veces, por la dignidad humana. La dimensión espiritual de los derechos humanos ni siquiera se supone ni se plantea, y quienes como yo tengan el valor de hacerlo, somos objeto de mofa ante los insensatos que con lástima nos tildan de locos por mentar lo más suave. Las conclusiones de todo lo expuesto son estas. Primera, cuando se trata de los derechos humanos, de su defensa, de su violación o de su disfrute, se atiende casi exclusivamente a la dimensión jurídica, tenuemente a la dimensión existencial, con muy poca claridad a la dimensión moral y con prescindencia absoluta de la dimensión espiritual. Segunda, el concepto de derechos humanos va mucho más allá de lo aparente, de lo jurídico, de lo político, de lo diplomático, de lo social, de lo económico, de lo cultural, porque lo humano es lo humano, una plenitud. Tercera, la única forma de fortalecer los derechos humanos es la admisión de la simbiosis de la moral con el derecho a partir de la ley moral, del principio superior de perfección del orden moral y del principio ético. Pero es indispensable que cada funcionario tome conciencia de responsabilidad, comenzando por el convencimiento de que es un servidor que asume su labor como una oportunidad para ascender moral y espiritualmente, siendo útil a los demás. Para finalizar, quiero traerles lo que denomino definición poética y plena de los derechos humanos. Fue escrita hace miles de años, pero es eternamente válida. Pertenece al dramaturgo latino Terencio y dice: Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Soy hombre y nada que al hombre se refiera me es indiferente. Muchas gracias por su atención, amables amigos. Hasta la próxima. Volente Deo.